Muchísimas bendiciones para todos, que Dios les guarde. Desde esta casa y este ministerio le deseamos muchas bendiciones en el Señor y qué bueno encontrarnos nuevamente por estos lares, en la internet, también en la radio a través de las ondas hercianas de Radio Dinámica 1490 para la ciudad de Caracas y toda la zona metropolitana, y a través de nuestra página web www.radiodinámica.com.ve para todo el mundo. Seguimos aquí en esta casa predicando la palabra desde la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos, le hemos puesto el título El poder del Evangelio. Romanos, el poder del Evangelio. En esta oportunidad estaremos en versículos del capítulo 11, específicamente desde el 25 hasta el 32. Le he puesto por título a la enseñanza La salvación final de Israel. Ya desde el título nos anticipa un mensaje escatológico que Dios ya tenía previsto, que ya estaba planificado en el plan de Dios, en el orden divino de Dios, orden redentor de los suyos. Así que, bueno, sin más preámbulos, quiero orar, quiero dedicar este tiempo para que sea el Señor hablando a través de este siervo, que no sean mis pensamientos, que no sean mis palabras, y que tu necesidad sea suplida por el poder de la palabra. Que tu necesidad en este tiempo, particularmente sobre este mensaje que creo que es tan oportuno para nosotros hoy, porque habla de los gentiles y cómo Dios lo usó dentro del plan de redención que se ejecutó y se sigue ejecutando en y por Cristo Jesús, nuestro soberano Señor y suficiente Salvador. Oremos, mis amados. Es menester colocar nuestros corazones delante del Señor para que sea Él tocándolo, para que sea el poder de su palabra sola, tocándonos para que sea su gracia sola, edificándonos para que sea su fe sola la que nos lleve a Jesús. Solamente Dios salva, solamente en Cristo hay salvación. Que esa sea nuestra oración. Oremos, amados. Padre, gracias por una nueva oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades. Cada día nos permites estar, Señor, expuestos delante de tu palabra, que sea ella el personaje principal y Cristo frente a la palabra, porque Él es el Logos, Él es la palabra viva, divina, que actúa, que obra, que redime, que santifica, que libera, que está vivo. Que tu palabra hoy, que Cristo hoy nos hable, nos toque y que seamos transformados, que haya esperanza aún más en nuestro corazón y que nuestra fe se fortalezca solo al escuchar tu palabra poderosa que trae cambio, que trae vida y que trae paz a nuestra vida. Padre, he orado en el nombre poderoso de quien es nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Leemos y exponemos el mensaje y luego vamos a unas conclusiones para nuestra vida y nuestra alma. Romanos, quiero que me acompañen en la lectura. Saben, leemos en versión Biblia de las Américas, Romanos 11, versículos 25 al 32. La salvación de Israel al final de los tiempos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo pasa a hablar y nos dice que es el oráculo de Dios que le ha sido entregado a los judíos y que ahora los gentiles están prestos y listos para escuchar la buena nueva de salvación, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo está diciendo, probablemente lo que les voy a decir sea nuevo para ustedes. Probablemente lo que les voy a decir lo habían escuchado y está tan distante a sus conclusiones. Quiero que sepan que este es el mensaje de Dios. Esto viene del oráculo de Dios y probablemente ustedes, si es que es distinto el mensaje que ustedes tienen, sean los que estén equivocados. No sean sabios en su propia opinión. Sean sabios teniendo este misterio. ¿Cuál es, Pablo? 2 puntos.
que a Israel, al Israel nacional, no es el Israel espiritual, el Israel nacional. Muchos de los académicos están de acuerdo en que el capítulo 9, 10 y 11 no se refieren a la iglesia, no se refieren al Israel espiritual, se refieren al Israel étnico, al Israel nacional. Le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es un misterio, incluso hasta el día de hoy causa controversias. No se sabe para muchos qué significa endurecimiento y mucho menos parcial, y no saben lo que es la plenitud de los gentiles. Cuando dice que haya entrado significa la salvación, no de todos los gentiles. Cuando habla de plenitud es los elegidos de en medio de los gentiles, y eso lo vamos a explicar. 26, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, Pablo apunta al Antiguo Testamento: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está hablando de Israel, de los elegidos en medio de su pueblo. 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Está hablando de los patriarcas, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Verso 30, pues así como vosotros, tal cual, en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Está hablando de ellos los judíos, y a nosotros los gentiles se nos ha mostrado misericordia. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¡Qué paradigma! Y es una paradoja para muchas personas. ¿Cómo es que Dios desecha a su pueblo elegido, y cómo es que Dios elige a un pueblo desechado? Aquí está, es un gran misterio, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, a todos está hablando, judíos y gentiles, para mostrar misericordia a todos. Aleluya, un Dios misericordia, y al final estaremos hablando de eso. El mensaje se centra en la salvación del pueblo de Israel. Finalmente está hablando en un tiempo, en una época, en una temporada. Está hablando escatológicamente, está colocando el apóstol está colocando este evento en un futuro que no está muy distante, como cuando hace 2000 años el apóstol pronunció eso por revelación divina. Algunos le han puesto el título a este sermón: la conversión de Israel, otro, la plenitud de los gentiles. Nosotros le hemos puesto la salvación final de Israel. Y es que Israel tropezó, pero no cayó definitivamente, y tropezó a causa de su desobediencia, del rechazo de Dios. Hubo un tropiezo, y dice que ese tropiezo fue Cristo, una piedra de tropiezo para ellos, porque no quisieron ver a Cristo. Allí estaba, pero ellos no lo vieron. A ellos vino, pero ellos le rechazaron. Cristo, la piedra fundacional, desechada por los edificadores, vino a ser piedra de tropiezo para el Israel, los hijos de Dios. Y eso es una gran paradoja, que aquellos que Dios había elegido para un gran propósito hayan tropezado, no caído definitivamente, pero aquellos que habían rechazado a Dios, los gentiles, los que habían crecido de manera silvestre, los que habían nacido de manera silvestre, a ellos Dios le haya entregado misericordiamente la salvación que solo viene de los judíos. Eso es una gran paradoja, como les mencioné, y Pablo menciona que la transgresión de Israel resultó en bendición para los gentiles, anticipando una mayor riqueza espiritual cuando todo Israel
sea salvo. Y Pablo describe a Israel como un olivo cultivado. Ese olivo que ha sido escogido, que ha sido preparada la tierra, que ha sido cultivado, que ha sido sembrado, que ha sido regado cuidadosamente. El labrador ha preparado, ha limpiado la tierra, ha despedregado la tierra, la ha encerrado, la ha portillado. Pablo habla de Israel como un olivo no silvestre, sino un olivo especial que ha sido elegido por Dios desde Abraham, desde los patriarcas, que fueron receptores de las promesas del pacto, de los oráculos de bendición, pero de maldición hacia sus enemigos. Israel recibió una gran bendición. Los pactos divinos, Israel los recibió. Y ahora compara a Israel, ese olivo cultivado, con los gentiles, que es un olivo silvestre. Es un olivo silvestre aquel que nace por sí solo, que nadie ha estado pendiente, que nadie prestó atención a la tierra, que la tierra no había sido preparada. Esa semilla, ninguna persona fue al mercader a escogerla, ni a importarla de otras naciones que eran especialistas en el cultivo de ciertas especias y semillas de ese tiempo en el Oriente, en el cercano Oriente Medio, en el primer siglo. Es una semilla que creció, que crece solo. Estos días cercanos acá a la congregación, nos dimos cuenta que en parte de nuestra vegetación alrededor estamos rodeados de una tupida vegetación. Alguien se percató que había una mata que había nacido de ajíes. Allí estaban bellas esa mata y habían crecido. Nadie hizo absolutamente nada para que eso creciera, para sembrarlo, para preparar la tierra. No se sabe cómo nació eso allí. La verdad es que de manera silvestre creció y nosotros somos beneficiarios de esa siembra, de esa cosecha, de un ají silvestre. Nadie lo escogió, ninguno preparó la tierra ni la despedregó, nadie portilló los alrededores de esa tierra y somos bendecidos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Está comparando un olivo cultivado con mucha cautela. Dios dedicó todos sus recursos para que Israel le obedeciera. Así como Dios ha destinado todos y cada uno de sus recursos y riquezas en Cristo, para que tú hoy, olivo escogido, siendo silvestre en un momento, nosotros que somos gentiles, yo no tengo sangre judía, yo tengo sangre gentil desde mi nacimiento, pero el Señor me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ya tenía el plan de la salvación de los gentiles, y cuando la plenitud de los gentiles sea salvo, entonces vendrá la salvación del pueblo elegido de Dios. Pero también Pablo hace una advertencia, y creo que es tan pertinente para nosotros. Esto debe hablarnos hoy. Pablo advierte sobre el orgullo en el corazón de los gentiles. Cuidado, que te pongas a estar hablando de tus hermanos. Ahora está hablando de los judíos, porque está hablando de cristianos en la iglesia de Roma. Toda la iglesia allí había atendido a la verdad de Cristo, había obedecido a la palabra, está atendiendo al evangelio predicado apostólicamente. Ellos habían crecido creyendo que hay un solo Salvador y Señor sobre nuestra vida, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios mismo, un solo hombre, un solo Dios en un hombre, un Dios siendo forma de hombre, completamente Dios, completamente hombre. Tanto judíos como gentiles de la comunidad en Roma habían creído en la salvación por fe en Cristo Jesús, pero ahora les habla a los gentiles. Sí le está hablando a nuestro corazón hoy, un corazón orgulloso, un corazón que se envanece, que dice: yo tengo la verdad, ustedes no la tienen. Pablo está haciendo ese mismo ejercicio y les recuerda: ustedes no nacieron del olivo, de la vid verdadera. Ustedes no fueron un olivo cultivado, elegido, una semilla. Ustedes crecieron, pero fueron injertados en el olivo verdadero. Recuerden eso.
Necesitamos, mis hermanos, recordar de a dónde el Señor nos rescató. Necesitamos recordar todo lo que Dios ha hecho, todos los recursos que el Señor ha puesto a disposición para rescatar nuestra vida, para salvarnos, para limpiarnos de este mundo caído, impío, pagano, para colocarnos en la brecha, para armar durante o en todos los tiempos, épocas, estadios y temporadas, el remanente de Dios de todos los tiempos. Yo creo que formo parte del remanente de Dios. No sé si tú tienes esa misma convicción, pero judíos hoy en todas partes del mundo también que han sido elegidos por Dios forman parte de ese remanente. Pero igualmente gentiles en todas partes del mundo, en todas las épocas, que han sido elegidos por Dios para salvación, también forman parte del remanente. Entonces Pablo dice, tú que eres una rama, que fuiste tomado de manera silvestre, que fuiste injertados en la rama natural, no te enorgullezcas de eso, puede ser desencajada. Así que ten mucho cuidado del orgullo en el corazón. Se enfatiza también en el texto que Dios tiene poder para injertar nuevamente a aquellos que han sido endurecidos. Mire, gentiles, ustedes están formando parte ahora del olivo, ustedes han sido injertados, pero aquellos que fueron rechazados temporal y parcialmente también pueden ser injertados de nuevo. Esa es la misericordia. Sí, solo sí, el pueblo, mi pueblo que yo elegí, que me rechazó, abandona su incredulidad para siempre y procede a creer en mi Hijo Jesús para salvación. Aquí hay sabiduría. Aquí hay una gran sabiduría y yo debo hacer una exhortación, debo llamar la atención porque curiosamente, no actualmente, sino de hace años y décadas atrás, ha crecido el movimiento del antisemitismo, un movimiento antijudío y debemos tener precaución, especialmente durante la época del Holocausto, siglo XX, resaltando que, bueno, el pueblo judío tenía que ser exterminado. Hoy todavía en naciones alrededor del mundo hay un odio incesante sobre el pueblo de Dios y debemos tener mucho cuidado porque donde reine el odio hacia el pueblo de Dios, también vendrá la justicia de parte de Dios. Estamos llamados a orar por Israel. ¿En qué dirección, pastor? Bueno, para su conversión definitiva. Si tú estás orando para que deje la guerra, para que abandone Gaza, si tú estás orando en esa dirección, creo que no estás orando en una buena dirección. La dirección es que el Israel, que ha sido elegido por Dios para salvación, abandone su incredulidad y crea en Cristo Jesús. Esa es la dirección. Pero no solamente por Israel, sino por aquellas naciones que serán salvas, porque esa fue la promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición de la redención sobre cada nación debe cumplirse. Entonces estamos llamados a orar por Estados Unidos y su salvación y su abandono de la incredulidad. Estamos llamados a orar por nuestra nación, por Venezuela, para que abandonemos el ocultismo, la idolatría, el rechazo a Dios, todo lo que tenga que ver con lo divino, con lo pío, con lo sagrado, que abandonemos todo eso que tiene que ver movimientos en contra de Dios, que lo abandonemos y procedamos a creer en Cristo. Estamos llamados a orar en esa dirección. Pablo menciona que el pueblo de Dios ha sido llamado está sufriendo y actualmente sigue siendo así, un endurecimiento parcial. Y esto es hasta, lo dice Pablo, coloca la fecha de vencimiento de ese endurecimiento. Y ese endurecimiento no es más que el pueblo de Dios ha estado haciendo lo que mejor le parece y todo eso está abandonando el diseño divino de Dios para el pueblo. Eso Israel lo sigue haciendo hoy, sigue tomando decisiones a diestra y siniestra. Hombres con hombres siguen casándose, mujeres con mujeres, la droga, en fin, el alcohol, la prostitución, todo eso sigue andando. La maldad sigue creciendo. Ese endurecimiento parcial, dice Pablo, será hasta que es una fecha de vencimiento, hasta que los gentiles, aquellos a quienes Pablo fue enviado a predicar,
hayan entrado en plenitud, sean salvos, hasta que el último gentil no entre en plan de redención y persista o siga o prosiga o camine hacia la confesión de Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hasta ese momento, dice Pablo, será el endurecimiento parcial de Israel. Y es que la salvación de Israel es parte del pacto de Dios, porque dice que le quitaré su pecado. Yo le quitaré su pecado. A pesar de ser enemigos del Evangelio, el enemigo del Evangelio, el Evangelio de la gracia, es aquel Evangelio, aquella palabra, aquella buena nueva que revela a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ellos son enemigos de eso. Hoy, de hecho, siguen siéndolo, pero son amados por Dios. Y Dios está proclive, inclinado a derramar su misericordia. Incluso le dice Pablo, cuidado, porque Dios puede volver a injertar a aquellos que están endurecidos y que han sido rechazados. Y algo maravilloso y misterioso es que todos hemos sido encerrados en incredulidad para que todos procedamos a recibir del mismo Dios misericordia. Pablo también advierte de no ignorar este misterio, porque si ignoramos este misterio, podemos caer en arrogancia, podemos caer en orgullo personal. Pablo revela también que el endurecimiento no será eterno, no será infinito, tiene un fin y no es completo el endurecimiento, es parcial, solamente algunos. Esa palabra misterio que usa Pablo, lo usa en 22 ocasiones en sus cartas, refiriéndose a algo previamente que no podemos comprender completamente. Agustín, el padre de la iglesia, lo describe como el Antiguo Testamento que ha sido o que fue escondido en el Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. Y a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, y vuelvo nuevamente a decirlo, no es total ni es final, porque existe un remanente que Dios ha preservado para sí. Ejemplos históricos muestran que siempre ha existido un remanente fiel, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor persecución. Actualmente, el pueblo de Dios, los cristianos hoy, están recibiendo dureza en cuanto a naciones paganas que no quieren nada con Dios, de persecución y de muerte. En Sudán está sucediendo algo catastrófico, terrible. Ojalá naciones se levanten hoy. Ojalá naciones hoy con pudor, con energía, con valentía, levanten su frente hoy para hacer algo a favor de los cristianos. Ya está empezando a suceder. Yo creo que es Dios usando a piedras, usando a rocas, usando a elementos en todo el mundo, y que no necesariamente son personas piadosas. Dios las está usando y las usará a favor de su pueblo, pero es necesario que eso le suceda al pueblo de Dios, para que también la gloria de Dios se manifieste. Israel no podía aceptar, y aún sigue sin aceptar, al verdadero Mesías prometido en Deuteronomio, prometido en Isaías, en Miqueas, en Jeremías, en Ezequiel, prometido en Zacarías. Los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría, pero la predicación del Cristo crucificado y vivo es el único que puede traer vida, y ese es el Cristo que predica Pablo, que terminó siendo piedra de tropiezo para ellos, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra escogida, angular, la que le da forma a toda la casa, a toda la edificación. Esa piedra vino a ser de tropiezo para cada uno de ellos. Y la condición del judío no es distinta a la condición del gentil. Pablo, de hecho, comienza en su capítulo 1 colocando una descripción de la condición del gentil, donde dice 3 veces, en 3 oportunidades, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas por su endurecimiento. Pero cuando fue revelado Cristo,
muchos gentiles comenzaron a creer, mientras que el pueblo de Dios seguía su endurecimiento. Es decir, Pablo está diciendo, a razón del endurecimiento del pueblo judío, el pueblo gentil procedió a creer en Cristo. Pero a razón, y ese es el misterio, y esa es la gran paradoja que aún muchos no logran conciliar. Es tan sencillo después que el Señor, a través del poder de su Espíritu, habla esta palabra a nuestros sentidos, es fácil de entender. Pero entonces, así como usó a los judíos para que los gentiles abrazaran la fe en Cristo, está usando a los gentiles para traer celo al corazón de los judíos para su posterior salvación. Qué maravilloso el plan de Dios. Yo no lo hubiese hecho tan perfecto como Dios lo ha hecho. Y Pablo explica que el endurecimiento parcial, debo decirlo nuevamente, no es ni total ni final del pueblo de Israel. Es parcial, y parcial en este contexto tiene que ver con tiempo. No tiene que ver con cantidades. Si bien el endurecimiento no es de todo el pueblo, es de una parte. Ese parcial no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con tiempo. Y como dice parcial, ese hasta tiene que ver con el tiempo y espacio de tiempo. Entonces aquí dice que eso tiene que ver con la plenitud de los gentiles, con la salvación del último gentil que haya sido elegido por Dios. Cuando esto ocurra, todo Israel será salvo. Y eso no implica necesariamente el 100% de los individuos judíos, sino implica el 100% de la salvación de los elegidos de Dios en medio de su pueblo. Juan Calvino, particularmente uno de los reformadores, interpretó todo Israel como la iglesia. No creemos que esa es la interpretación correcta. De hecho, ha sido cuestionada por muchos académicos. Sin embargo, John Murray, un comentarista del Nuevo Testamento, sostiene que Israel, de hecho, está en concordancia con muchos de los académicos expertos del Nuevo Testamento, tanto del Nuevo, del capítulo 9, 10 y 11, particularmente John Murray, dice que el Israel del capítulo 11, que es el que estamos estudiando, se refiere al Israel étnico, no a la iglesia. Y no estoy hablando de dos entidades, estoy hablando de una sola iglesia en la cual judíos y gentiles están contados. Hay pueblo de Dios elegido en los gentiles y pueblo de Dios elegido en los judíos. Ambos conforman la iglesia de Dios. Pero el 11 no se refiere a la iglesia, se refiere al Israel étnico, y precisamente esa es nuestra interpretación. Profecías sobre el nuevo pacto, sobre esto que está hablando Pablo, Isaías 59, para los que quieren revisarlo, Jeremías 31 también. Y este pacto, o estos textos hablan de un nuevo pacto que implica que Dios escribirá su ley en los corazones de su pueblo. Y su pueblo está compuesto por judíos y gentiles. ¿Cuál es la condición actual de Israel? Bueno, Pablo advierte que si no entienden este misterio, corren el riesgo de volverse arrogantes. Y los gentiles también corren el riesgo de volverse orgullosos y decir, bueno, mira, ellos eran los elegidos, pero ahora no son salvos. Pero nosotros que no éramos elegidos, ahora sí somos salvos, somos los más. Bueno, Pablo le está haciendo precisamente esta exhortación y precaución, palabras de precaución a ellos, a los gentiles que eran los mayoritarios en cantidad en la comunidad, en la iglesia en Roma. La parábola del hijo pródigo, cuando deshonra al padre al pedir su herencia, eso reviste una característica igual a lo que hizo el pueblo judío. Y también el pueblo gentil entra dentro de esta parábola. Pero a pesar de su comportamiento, y ahora paso a hablar del amor de Dios y su misericordia, a pesar de su comportamiento, el padre salió de su casa a esperarlo. Y volvió a hacer una fiesta y lo vistió de gala y le puso anillo
y le puso sobre su cabeza una representación de realeza. Ese es el Dios en quien hemos creído. Entonces Dios, que es un Dios de amor, pero que primordialmente guarda su palabra prometida, que la tendrá que cumplir, amó primeramente a los patriarcas, a Abraham al darle esa promesa. Nos ama también a nosotros y tiene misericordia guardada hacia nosotros, porque Dios es fiel primeramente hacia su nombre, no hacia nosotros, sino hacia su nombre. Dios es fiel y no va a deshonrar su propia palabra, manchando y mancillando su propio nombre glorioso. Consecuencias. El libro de Números revela las consecuencias del pecado. Si nosotros nos mantenemos en este endurecimiento, algunos que no estamos obedeciendo la palabra, que creemos que esto es pasajero, que esto se va a acomodar en algún momento, mi hermano, esto se va a acomodar cuando Cristo esté en nuestros corazones. Tu cosmovisión cambiará radicalmente, no por la economía que estás viendo, sino por el reino de Dios viniendo a tu vida una vez procedas a creer por fe solamente en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador suficiente. Finalmente, todos los que hemos sido encerrados en desobediencia, al final todos recibiremos misericordia. Eso es lo que dice la palabra. Judíos no se sientan superiores, gentiles no se sientan superiores. La misericordia de Dios es aquella que nos perdona, es aquella que dispensa el perdón hacia nosotros aún sin merecerlo. La misericordia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Garantiza la salvación, la misericordia de Dios, en la medida en que procedemos a creer en Cristo por fe solamente. Pero la misericordia de Dios, su gracia, se derrama sobre muchos, incluso sin confesar a Cristo como suficiente Señor y Salvador. Recordemos cómo Dios nos mostró misericordia en un momento en que ni siquiera aún, pero en ese momento no éramos merecedores. Hoy seguimos siendo no merecedores de su misericordia y su gracia. Sin embargo, se renueva diariamente su misericordia sobre nosotros. Y es importante que nosotros, aquellos que hayamos alcanzado la salvación, que nos sintamos parte o que creamos por fe, fehacientemente que somos parte del remanente, nosotros hoy es importante dar a conocer la bondad y la paciencia de Dios que ha tenido para con nosotros y que vivamos confiados en las promesas de Dios. Esas promesas han de cumplirse, como se han cumplido muchas hasta el sol y la luna de hoy. Y que diariamente seamos agradecidos hacia Dios, que tengamos un agradecimiento en nuestro corazón por la gracia divina, por su disciplina amorosa, la que Él administra sobre nosotros, y la elección de Dios que ha sido eterna, ha sido sabia y es infinita, su gracia salvífica que ha sido derramada sobre nosotros. Seamos agradecidos cada día, amados hermanos. Oremos al Señor por esta gran bendición. Padre, bendito sea tu nombre. Oro creyendo que eres un Dios lleno de gracia, de bondad, misericordia y amor. Y que en esa medida tu palabra que se sigue predicando, ella que cale, que irrumpa, que entre en nuestros corazones y nos convenza por tu Espíritu de pecado, justicia y juicio, y que vengamos a humillarnos y arrepentirnos delante de aquel que es el único capaz de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de nuestra maldad y de facultarnos como hijos por adopción en su nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Padre, gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por tu amor, por tu disciplina amorosa y por tu elección para salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga abundantemente.